Dios te bendiga en esta noche bonita del Señor. De vuelta aquí, tu hermano Eliud Rodríguez, con los videos de adoración. Sé que estuve unos meses, años, diría 2 años, fuera eh, de lo que es las redes sociales. Estuvimos un poquito apartados de lo que eh, era los videos y demás. Pero en unos videos que estaré haciendo más adelante les voy a explicar el por qué, ya que en esos 2 años tuve un tiempo de cambios, muchos cambios en mi vida. Muchos cambios de mudanza, muchos cambios de iglesia, muchos cambios de ir. Entonces decidí parar los videos y hacer el contenido que estaba haciendo hasta que no me estableciera. Pero ya establecido, volvemos de nuevo ahora con más fuerzas, y el cambio de nombre. Creo que estoy seguro que le había puesto a los videos cómo adorar al rey. Estaba hablando de un libro que me llenó mucho. Sigo promocionando el libro. Si lo pueden comprar, lo pueden conseguir donde quiera que lo consigan, puedan conseguirlo. El libro se llama Cómo adorar al rey, How to Worship the King en inglés. Pero no estaré usando ese nombre, no estaré usando ese título ya por no quiero problemas de derechos de autor. Eh, no es que me vaya a ser millonario, pero si algún día estos videos llegan a manos de las personas que de verdad pusieron todo el trabajo y el empeño para hacer este libro, no quisiera problemas. Ahora mismito, cada vez que vaya a postear eh, perdón, disculpen la palabra, postear en YouTube, voy a postear bajo el nombre de Hablemos de Música. Hablemos de Música eh, va a ser los podcasts que voy a estar haciendo ahora. Eh, los links van a seguir siendo los mismos, mi correo electrónico. Vamos a seguir con la temática de adoración. Adoración en los altares, adoración de equipos y demás. Preguntas que quieran hacerla pueden ponerla en la página de YouTube, de Facebook. Después más adelante voy a estar poniendo mis links para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me puedan comunicar ahí a esos links. Primeramente vamos a darle un saludito a mi pastor, el pastor Carlos García, pastor de la iglesia Northridge aquí en Haines City, una iglesia donde llevo aproximadamente 4 meses. Ha sido un pastor lleno de bendición. Por fin dimos con la iglesia que estábamos buscando. Y después luego más adelante voy a estar especificando todo lo que era esto en cuanto a referencia de eso, buscando iglesias, que estábamos buscando, que encontramos, que no encontramos y demás. Así que muchas gracias a toda la gente que me estuvieron escribiendo, me estuvieron llamando, se preocuparon por mí, qué estaba haciendo, los temas que estaba trayendo estaban buenos, qué pasó, ya parate. Gracias a toda esa gente, saludo a todos ellos y gracias por preocuparse por nosotros, y seguimos activos.
Como dije en este primer capítulo, y lo voy a llenar así, plan piloto, hablemos de música. ¿Qué vamos a estar hablando en estos videos? Bueno, un tema que está preocupando mucho y que me preocupa a mí personalmente es cada vez que entro en las redes sociales encuentro tanta gente hablando sin fundamento bíblico acerca de lo que es la oración. Me da tristeza, dolor en el corazón cada vez que veo personas hablando tantas cosas erróneas y, como dije, sin fundamento bíblico de qué es realmente la adoración. He estado, a la vez que he estado lejos de las redes, me he estado orientando, obviamente, yendo a cursos, a talleres, y me da pena, en verdad, la gente que están usando las redes sociales. Obviamente es un instrumento, una herramienta que verdaderamente nos ayuda, pero a la misma vez se presta para hacer daño y desinformar a la gente que están escuchando todo esto. He escuchado de profetas, he escuchado de apóstoles, de pastores posteando miles de errores y horrores en las redes sociales. Tuve la oportunidad en este principio de año, ya que me he referido mucho a la iglesia de Jesus Image, la imagen de Jesús aquí en la Florida. La iglesia está pastoreada por el yerno el famoso predicador Benny Hinn. Estuve, antes de empezar a promocionarlos a ellos, me eduqué mucho, hablé, me informé del predicador, del pastor, inclusive de Benny Hinn, que ha sido escritor del libro Buenos Días Espíritu Santo y La Unción. También es autor del libro La Sangre, y obviamente pastor ha estado detrás de su yerno y su hija, que están pastoreando esta iglesia, Jesus Image, aquí en Winter Park, en Orlando. Y se ha escuchado mucho hablar, o por lo menos yo estaba escuchando mucho hablar de esta iglesia. Y la curiosidad, como dicen por ahí, la curiosidad mata al gato. Después de haber hecho mi search, decidí con mi esposa ir a la iglesia a ver qué es lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y para decirle, la iglesia, una iglesia que me queda de aquí de Agencia más o menos una hora y 15 minutos. Después le voy a dejar el link de precisamente el servicio donde estuvimos mi esposa y yo, porque ocurrió un evento grande en esa noche. Artistas como Barack y otros, no voy a mencionar mucho para no dar promoción, pero muchos artistas cristianos van a esta iglesia para recargar, para tomar fuerza. Y como le dije, estaba haciendo mi search, buscando, y todo lo que estaba escuchando era positivo. So decidimos ir a la iglesia, y hermano, en verdad que no perdí el tiempo. Por empezar, cuando estaba viendo la página de la iglesia, decía que tienen dos servicios, uno a las 10 de la mañana y uno a las 6 de la tarde. Los comentarios decían que por favor los hermanos que vayan a visitar a la iglesia por primera vez, que lleguen una hora antes para poder tomar asiento. Nada más eso me llamó la atención, y dije, bueno, vamos a ir.
nos levantamos en la mañana con el propósito de mi esposa y yo ir al servicio de por la mañana y después salir de eso. Pero lamentablemente nos cogió el día, la alarma no sonó, nos levantamos tarde y entonces no nos dio el tiempo para, para llegar a la iglesia. Sin embargo, luego de ponernos de acuerdo con mi esposa, entonces decidimos ir a comer algo en la tarde, irnos sin prisa y ir al servicio por la tarde. Nos pusimos de acuerdo y eso fue lo que hicimos. Salimos temprano, fuimos al restaurante, comimos y decidimos ir de ahí a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, el servicio era a las 6. Llegamos a las 4:45 de la tarde al parqueo de la iglesia. Cuando estoy dando la vuelta así, parqueo, estaciono mi vehículo, 4:45 ya había una línea, una cola para entrar a la iglesia. Cuando miro así a mi esposa, yo le digo, mi amor, esa es la cola de la iglesia. Y me dice, sí. Yo dije, bueno, no puede ser posible. Todavía falta 1:15 para entrar. Déjame preguntar. Y precisamente cuando llego a la fila y le pregunto a los jóvenes, me dicen que sí, que se estaba haciendo la cola para entrar al templo. Y digo, wow, o sea, algo grande tiene que estar pasando en esta iglesia porque jóvenes, la mayoría jóvenes, ya a las 4:45 cuando llegamos, habían ya un promedio de algunos 25, 30 personas al frente mío esperando entrar a la iglesia. Y nada más tuvimos unos 10, 15 minutos. Cuando miro para atrás, ya había gente, una fila kilométrica, como decimos en Puerto Rico, mucha gente esperando para entrar a la iglesia. Yo digo, wow. Anyway, cuando estoy así ya nos pusimos, me empezamos a hablar con mi esposa y fue una bendición tan grande que los jóvenes los veía ministrándose unos a otros. O sea, llegaban, se ponían en la fila y ponían a preguntarte, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Minnesota, yo soy de California, yo soy de diferentes sitios de la isla. Y empezaban a ministrarse unos a otros. El Señor me dice esto, el Señor me dice aquí. Y se sentía la presencia del Espíritu Santo en la cola. Y decía, wow, si fuera así en todas las iglesias, esto fuera un éxito. Bueno, no obstante a eso, me pongo bien a escuchar y ya la banda de adoración o el equipo de adoración ya estaban haciendo su soundcheck. 4:45 de la tarde, bueno, ya para no exagerar un poco, ya era las 4:50 o 4:55, ya la banda estaba haciendo su soundcheck. Y, o sea, 1 hora y algo antes ya la banda estaba haciendo su soundcheck. Precisamente ya estaban terminando. A las 5:10 más o menos se abrieron las puertas de la iglesia y la gente empezó a entrar. Obviamente seguridad, pasamos seguridad, ya que es una iglesia bastante grande y ya han ocurrido algunos incidentes. Entonces la iglesia tiene seguridad. Pasamos por seguridad, mi esposa se quedó un poco atrás porque ella llevaba una cartera, en lo que la chequearon y demás. Entramos a la iglesia, nos acomodamos y para mi sorpresa, en la pantalla, tengo una pantalla gigante al frente de la iglesia, en la pantalla decía, si quieres orar o si quieres unirte al equipo de adoración, puedes pasar a un cuarto. O sea, había un cuarto con un número y una letra identificada en la pantalla. O sea, que si te querías unir al grupo para orar, podías unirte al grupo de adoración. O sea, ya el grupo de 5 a 6, ya estaban orando. Se había hecho el soundcheck, los equipos estaban todos afinados y obviamente ya de 5 de la tarde a 6 ya
el equipo de adoración estaba activado orando. ¿Qué quiero decir a esto? Que una hora antes, o sea, 2 horas antes, o quiero decir, pero no exagerar, hora y media antes, quizás media hora ya el equipo de adoración estaba en la tarima haciendo el soundcheck. Quizás se tomaron media hora en hacer el soundcheck y después de 5 a 6 el equipo de adoración se une para orar. Por orar por el servicio, por la adoración. A las 6, exactamente a las 6 menos 5, ya empezó el coro. Un coro de más o menos, yo diría unas 25 o 30. No me dio tiempo, o sea, no me concentré en contar la gente que había en el coro, pero pongo más o menos un coro de algunas 25 o 30 personas. El coro se acomoda y después entran detrás los músicos. O sea, una organización muy buena, donde el coro ya, después que el coro se acomoda, entonces los músicos. También me dio la impresión, o sea, la observación que tuve fue que el pianista empezó a tocar por una canción, o sea, una alabanza bien suave, en lo que la gente empezó a acomodarse. Ya acomodada la gente a las 6, la iglesia estaba llena, no había un solo asiento vacío. Nos acomodamos en nuestros asientos y ya desde que la muchacha empezó a motivar al pueblo, no hubo ni que decirle nada, simplemente dijo pongámonos de pie, y ya no sé si era yo que me sentía con esa emoción o era de verdad el ambiente, pero me atrevo a asegurar que ya el ambiente estaba saturado. El Espíritu Santo se dejó sentir de una forma espectacular. Desde la primera canción yo sentí la presencia del Señor tan especial. Mi esposa y yo nos cogimos de manos y yo era que empecé a llorar desde la primera canción. Una experiencia como que la describí cuando tuve mi primer encuentro en el 2014 en la iglesia de Gateway. Fue algo similar a esa experiencia. Simplemente que esta vez me contuve, no caí de rodillas al piso como la otra vez. Pero sí, era que sentía la presencia, una presencia súper, y era que no podía contener mis lágrimas. Raro que me pase esto porque no, como adorador, no sé, a veces le pido al Señor que me quite esto, pero empiezo a buscar. Señor, pudieron hacer esto, pudieron hacer lo otro, y sin embargo en mi mente no cabía nada más más que alzar las manos y glorificar y unirme a la adoración. Y para más sorpresa mía, la tercera canción que cantaron la cantaron en español, lo que me sorprendió porque estaban haciendo lo que saben, lo que conocen de adoración. Los músicos estaban haciendo una transición de una canción a otra. Y es bien difícil tú mantener el pueblo en atención cuando se está haciendo una transición así. Especialmente los músicos que saben lo que están haciendo. A veces como que se desvía un poco la atención. Pero la transición fue tan no, es que no encuentro la palabra, fue tan sutil. Que del inglés a una canción se transfirieron a otro tono y después una canción en español. Lo que me voló la mente completamente, porque una iglesia totalmente americana, obviamente tenían gente que cantaba en español, pero
La transición fue súper. Y de verdad que me llenó súper. Quedé de verdad impresionado. No obstante eso, lo más que me impresionó había una iglesia de Corea del Norte, que estaba visitando la iglesia. Un grupo de algunos, yo diría que algunas 12, 15 personas con su pastor de Corea del Norte, que estaba visitando la iglesia en esa noche. Y el pastor, después que toma la parte, o sea, ya la adoración había terminado, el pastor empieza bajo el Espíritu Santo, dice, límpieme en esta área del frente, todos los jóvenes sálganse de aquí, porque los jóvenes estaban viniendo en la adoración, venían al frente y se postraban a orar o a adorar, saliéndose de los bancos. Ya el púlpito estaba todo lleno. Sin embargo, el pastor bajo la dirección del Espíritu Santo mandó a todos esos jóvenes que estaban ahí al frente a que despejaran el área. Le empieza a llamar el grupo de coreanos con su pastor al frente. Le dice que pasen por favor al frente. Y se reúnen así todos al frente antes de empezar a ministrar. Todavía la adoración ni se había acabado. Estaba todo el mundo, el coro estaba arriba, los músicos estaban tocando una melodía. Todavía no se había presentado el mensaje. Inclusive esa noche el pastor había traído un pastor de afuera, un visitante, a traerle el mensaje esa noche. Sin embargo, mientras el pastor empieza a predicar, o a ministrar, perdón, discúlpenme, mientras el pastor empezó a ministrar, empieza a decirle a los coreanos que suban, uno por uno, le va diciendo, sube. Y hermano, no le puedo decir que no, el pastor no llegó, que si tocó a 2 personas fue mucho, porque la presencia era tan fuerte que los coreanos subiendo las escaleras se caían, sin nadie tocarlo. Subían y se tocaban, subían las escaleras, 2 escalones y caían. El pastor tuvo que llamar a sus asistentes para que ayudaran a la gente a poderlo subir, porque la presencia era tan grande, tan fuerte, que la gente caía. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque empezando el año decido ir a esta iglesia a ver esto para inspirarme, porque de verdad que, como les dije, escuchando tanta gente hablando tantas cosas en las redes sociales, a veces se desmotiva uno. En mi iglesia estamos llegando a ese nivel, y fue una de las cosas por las que decidí quedarme en esa iglesia. Primero porque el pastor es un pastor bien humilde, de la República Dominicana, y la palabra que tiene, una muy buena palabra, y está ahora mismo trabajando con el grupo de adoración, lo cual me ofrecí a ayudarle, y estamos en eso, estamos en esa vía. Pero me pongo a pensar, y es lo que quiero compartir. Siempre he hablado de la adoración, de la música, de consagrarnos a Dios. Y voy a esta iglesia, y tuve que verlo en persona. O sea, no voy a decir con mis propios ojos, tuve que ver que todavía hay iglesias donde la presencia de Dios está palpable. Y es lo que estamos buscando. Es lo que estaba hablando desde el principio en mis 3 videos. Quizás las personas que lo vieron vieron como que se escuchó un poco monótono, y tienen toda la razón, le doy la razón. Fue monótono, ¿por qué? Porque a romperle el principio de ver cómo somos, quiénes somos, a qué estamos llamados. Como dice la palabra, somos sacerdotes, y lo probé por la Biblia,
que Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, a ministrar en su santo templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero para llegar ahí hay que pagar un precio. Que es el precio que han ido pagando estos músicos, de que quizás 2 horas antes de llegar o simplemente treparse una tarima a ejecutar un instrumento o a cantar, llegan 2 horas antes para primero hacer un soundcheck, afinar sus instrumentos y dedicarle 1 hora de adoración a Dios. Sé que es difícil porque muchas iglesias no tienen, no sé si es la educación, no quisiera llamarla así, o los recursos. Hay iglesias que están empezando ahora mismo que no tienen los músicos, no tienen los cantantes, no tienen la ayuda, y es difícil levantar un grupo así. Estuve en una iglesia visitando algunos meses atrás, creo que fue para el mes de mayo-junio del año pasado. Un pastor de pentecostal muy bueno, boricua los dos, puertorriqueños criados en Estados Unidos, pero tuvieron una transición de Florida de Nueva York aquí a la Florida, donde estaban abriendo un campo nuevo. Llevaban 2 años, el pastor baterista y la esposa cantaba. Nos unimos a ellos a través de un ministerio de comida. Estamos ayudándolo con un ministerio de comida, repartiendo comida en la iglesia todos los viernes. Y ahí nos conocimos. El pastor rápido hicimos una buena amistad y empezamos a hablar. El Señor le da una palabra al pastor donde me decía que yo iba a ser su ayuda, pero ¿qué pasó en ese momento? Una vez que empecé a decirle al pastor, yo creo que podemos hacer esto, en la adoración podemos hacer esto, podemos cambiar esto aquí. El pastor como que no le gustó mucho la idea. y bueno, después de unos inconvenientes que tuvimos en la iglesia, simplemente nos vimos que no funcionaba. Y hablé con el pastor, le dije, pastor, lamentablemente no creo que esto vaya a funcionar. Mejor dejamos esto aquí. Y bueno, empecé a buscar la otra iglesia y ahí y demás. No quiero entrar mucho en detalle porque eso no es lo que venimos a hablar aquí. Es simplemente que a veces queremos hacer unos cambios en la iglesia y simplemente hay gente que no quiere. Y entonces obviamente los cambios a veces duelen, no son fáciles, pero si queremos salir del estancamiento, de echar nuestra iglesia hacia adelante, llevar la iglesia a otro nivel, entonces hay que salirse del cajón. A veces tenemos al Espíritu Santo encajonado, y como escuchaba un predicador precisamente hoy, simplemente llegamos a la iglesia y cogemos al Espíritu Santo o a Jesús cuando entramos a la iglesia. Estamos con Él mientras está el servicio, pero tan pronto el servicio termina, soltamos al Espíritu Santo, a Jesús, bueno, hasta la próxima semana. Y no es así. Y por eso es que estamos haciendo estos videos. Me preocupa me preocupa el movimiento que está habiendo ahora mismo en las iglesias de worship. Estaban habiendo la discusión que si es mejor el worship, que si eran mejor los coritos del ayer o los himnos del ayer, que si es mejor la música mexicana, que si y todo es irrelevante. A lo que quiero llevar, el mensaje que quiero llevar, mi hermano, mire, lo primero que Dios hizo fue, el hombre y la mujer lo hizo en el Edén, y era para tener una intimidad con Dios, cara a cara. Obviamente con lo que pasó con la serpiente, Adán y Eva fueron
echados del Edén, y obviamente la comunicación o la relación que tenía Dios con el hombre se cortó. Pero gracias a Dios por la muerte y crucifixión del Señor, el velo se rasgó y tenemos acceso a Dios ahora mismo. No tan solo en los servicios, sino preguntarnos nosotros como músicos adoradores. Estamos pagando el precio para que el Espíritu Santo se mueva en las iglesias. Una pregunta que me estoy haciendo yo en estos días, y he estado bien inquieto en este tema. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Espíritu Santo se mueva? Queremos, o sea, nos trepamos en una tarima, una vez agarramos el micrófono, que queremos que la gente brinque, que dance, que se sienta el Espíritu Santo, que hagan sanidades como lo hizo Jesús. Pero ¿qué tiempo de intimidad estamos teniendo nosotros con Jesús? Como les dije al principio, el romper con los primeros 3 videos fue bien difícil explicarles por qué somos sacerdotes, qué tenemos que hacer como sacerdotes. Estamos llamados a dirigir un pueblo para conectar con Dios. ¿Qué estamos haciendo para tener esa conexión con Dios? La intimidad. Hay tres niveles de autoridad, de intimidad. Hay 3 niveles de intimidad. Estamos llegando a esos 3 niveles de intimidad. Tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los milagros que ocurrían ya prácticamente no se ven. Ahora que tenemos las redes sociales y que tenemos tantos recursos para que haya milagros, suceda lo que suceda, que el Espíritu Santo descienda, que se manifieste, que haya lo que haya. ¿Qué está pasando? Como comenté hace unos minutos atrás, tuve 2 años buscando iglesia. Lamentablemente brinqué. No quiero decir brinqué porque se oye la palabra mal. No soy una oveja que está brincando, o un cabro que está brincando de iglesia en iglesia, pero como adorador, y ya lo que había aprendido anteriormente sobre la adoración, estaba buscando una iglesia donde yo pudiera sentir verdaderamente la presencia de Dios. No estancarme o echar para atrás, sino llegar a otro nivel. Y gracias a Dios conseguí mi iglesia. Le doy gracias a mi pastor. Y creo que estamos en un mismo sentir sobre lo que es la adoración, sobre lo que estamos esperando, lo que queremos hacer en nuestras iglesias. Y entonces llegamos a este nivel, donde vuelvo de nuevo a retomar los videos de adoración. Aquí voy a estar volviendo de nuevo a desmenuzar, como dicen por ahí, a sacar pedazo por pedazo y irle enseñando gratuitamente. Simplemente, mi hermano, si a usted le gustan los videos, compártalo, échalo para adelante. Es lo único que quiero. Estos talleres de adoración, sin mentirle, mi hermano, cuestan mucho. He ido 3 veces una vez estuve en un taller de Hilson. Tuve 2 veces en el taller de Gateway en Texas. Nada más pasaje, hotel, más el costo de los cursos. Y simplemente estoy tirando todo esto de gratis. ¿Por qué? Porque me inquieta. De verdad que sí me inquieta lo que está pasando en la iglesia. Y en verdad, Jesús vino a predicar el evangelio y lo predicó de gratis. ¿En qué me beneficia esto a mí? En nada.
Simplemente quiero ayudar a los adoradores que están empezando ahora mismo. Yo pasé por muchos problemas, muchas situaciones. Como joven metí mucho la pata y cometí muchos errores. Y es por eso que estoy haciendo estos videos, porque no quisiera que la juventud que se está levantando ahora de nuevos rodadores cometa los mismos errores que yo cometí. Me tardé muchos años en aprender muchas cosas que se están viviendo ahora mismo. Obviamente tenemos muchas herramientas, lo que es el YouTube, tenemos el Google, tenemos muchas herramientas. Pero la más herramienta más importante, mírala aquí, esto. Y de ahí es que vamos a estar hablando, vamos a estar sacando muchos temas sobre cómo, si tienes una iglesia pequeña, cómo empezar con los adoradores de una iglesia pequeña. Si tienes una iglesia grande, ¿qué debes hacer con tantos músicos? ¿Cómo dirigir tu grupo de adoración? ¿Qué debes hacer como grupo? Estoy escuchando por ahí un montón de cosas en las redes sociales, como le dije, lo he repetido varias veces, y es que ya esto se está dejando a un lado. Tenemos muchos músicos adoradores que están subiendo a los altares heridos, y simplemente porque no quieren que la gente hable, están subiendo así heridos, cargados, y simplemente quisiéramos aliviar todo eso. ¿Qué debe hacer un líder de adoración? ¿Cómo identificar cuando tu equipo hay alguien que no está encajando? ¿Qué debemos hacer? Y todas esas cosas las vamos a estar hablando aquí en el nuevo, como le dije, en el nuevo tema o el nuevo título que le voy a dar a estos videos. Hablemos de música. Y vamos a hablar también de los instrumentos, guitarra, bajo, batería. Vamos a hablar de muchas cosas, qué equipo usar, qué equipo no usar, qué micrófonos usar, cómo conectarse, todo. Deberíamos usar danzas en la iglesia, así, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Este sistema nuevo de media, son las cámaras de televisión o esas cámaras de video, bendición o maldición en las iglesias. Todo eso vamos a estar hablando aquí. Si te interesa, simplemente dale like, comparte los videos. Voy a estar en Instagram, en YouTube, en TikTok. Todo esto voy a dejarlo en mis links. Voy a dejar aquí abajo el link del servicio para que ustedes vean lo que pasó en esa noche con los coreanos. No estoy inventando, simplemente cuando le hablo lo voy a hablar con base bíblica y videos, para que ustedes vean que no, lo que estoy diciendo no es mentira. No quiero hablar como hay mucha gente ahora mismo que están hablando en las redes sociales que no tienen fundamento, no hay base bíblica. Simplemente hablan por hablar o por buscar un like o buscar sonido. Sigan aquí, síganme por aquí. Dios les bendiga mucho, y como les dije, cualquier pregunta, les dejo aquí mis redes sociales. Pregúntenme, tírenme un correo electrónico, y aquí vamos a estar hablando de música. Dios te bendiga y seguimos para adelante.